Pero fijaos que las finanzas puede parecer un área más crítica para la empresa, porque al final es la sangre de la empresa, el que haya dinero. Si no hay dinero, no hay sangre. Claro. Puedes tener unas expectativas de negocio buenísimas, pero si en un momento dado, aunque sea puntual, te quedas sin liquidez, puede que todo se venga abajo. Claro. Porque puede haber un proveedor que inste un concurso de acreedores, o una entidad financiera, o bueno, la empresa puede morir. Siendo las finanzas el armazón que sustenta la empresa, y a lo que yo dedicaba el 80 o el 90% del tiempo, los recursos humanos, a los que dedicaba mucho menos tiempo, porque en una empresa como la que yo he trabajado, a lo mejor había 10 empleados, 15 empleados, 12, no había una gran plantilla, o sea, no se hacían contrataciones todos los días, ni todos los meses, ni había problemas salariales, ni de motivación, no, eran empresas relativamente estables. Y los recursos humanos me llevaban poco tiempo, pero cuando aparecía el problema puntual de recursos humanos, ese sí me quitaba el sueño. ¿Sabéis por qué? Pues porque era una empresa pequeña y era gente a la que yo todos los días le veía la cara. Entonces, saber que esa persona pues no estaba motivada, tenía un problema personal, tenía un problema, no se sentía valorada, no estaba conforme con su salario, se quería cambiar de empresa, o al revés, la empresa consideraba que esa persona no era la adecuada para el puesto o para lo que fuera, y había que tomar una decisión a veces drástica. Bueno, pues esos temas producían estrés. También digo, llega un momento en que ante casi todo te insensibilizas. Sí. Aquí yo cuento una anécdota que me pasó una vez. La primera empresa en la que tuve responsabilidad de recursos humanos, bueno, pues por circunstancias me tocó despedir a una persona cuyo hijo estaba en la clase del mío. Ostras. Wow. Eran pequeños los niños. Bueno, pues me tocó hacerlo y lo tuve que hacer. ¿Y cómo te sentiste? Y además esa persona yo sabía que después iba a tener un reciclaje profesional complicado porque, bueno, no sé, muchos años después creo que no tenía todavía una salida profesional clara, o sea que aquello iba a ser algo traumático. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Es duro despedir a un empleado? Sí, es duro. Y era un despido que había que hacerlo, o sea, no creo que fuera injusto, pero en lo personal pues me tocaba la fibra. Claro. No, ahí tienes que pensar que tú ahí no estás para tomar decisiones personales, tú tienes que tomar decisiones estrictamente profesionales. Claro. Porque si no, lo que se juega es la pervivencia de la empresa. Y había otras 15 o 20 o las personas que fuera que dependen de que se tomen las decisiones correctas, aunque sean dolorosas. Entonces tienes que pensar en eso. ¿Esta decisión es correcta o no es correcta? Claro. ¿Es correcta? Pues me olvido de todo lo accesorio. Si es correcta, hay que tomarla. Claro, porque si no tomas esa decisión correcta, todo el resto de puestos está en el juego. Todo el resto de puestos está en juego. Al final, el castillo de la Pongo un isla. ejemplo. Yo nací en un pueblo de la provincia de Granada, que era un pueblo minero, había una mina de la que vivía casi todo el pueblo, y había un privilegio que tenían los trabajadores de esa mina, y es que podían decidir a cuál de sus hijos heredaba su puesto de trabajo, entraba a trabajar en la mina. Pero aquello era un cáncer para la empresa, porque siempre el padre elegía al peor de los hijos, al que menos posibilidades profesionales tenía. Claro, los otros decían, los otros se van a buscar la vida, pero entonces pues digamos que entraba lo peor de cada casa a la empresa. El boca a boca, pero a mal, ¿no? Qué mal. Es un ejemplo de cuando las decisiones personales se mezclan con las empresariales. Totalmente. Al final eso hunde a la empresa. Entonces, si a una persona que no debe estar, por la razón que sea, se le permite estar, Claro. pues es un mal que está haciendo a todo el mundo, porque los competidores no van a hacer eso. 100% van a ser mucho mejores, van a contratar mucho más Entonces, eficientemente. hay que buscar a la mejor plantilla, y tener la mejor plantilla a veces implica que hay una persona que no es válida. Bueno, yo tengo una pregunta. Nos estamos desviando del tema. No, pero no, bueno. que va. Yo tengo una pregunta súper interesante que yo creo que todos lo hemos sufrido de alguna forma o lo hemos visto pasar de cerca, que es el absentismo laboral. Es decir, alguien se te pone malo, alguien le da baja por X, depresión, problemas, etcétera. O sea, yo hay una cosa que escuché recientemente que es, a partir de un cierto número de empleados, la empresa empieza a no notarlo. Entonces yo te pregunto, ¿a partir de qué número de empleados tiene problemas o deja de tener problemas? Y ¿qué soluciones sueles poner tú para aquellas que tienen problemas? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. A ver, yo distinguiría aquí el nivel macro y el micro. Mi experiencia con mis empresas siempre han tenido el tamaño suficientemente pequeño como para que el asentismo se note. Yo tengo un pequeño restaurante, tengo 2 franquicias de moda textil y un negocio de trasteros en alquiler, algunos de ellos con socios.
En el negocio donde más empleados hay, que es en las tiendas Calcedonia, la franquicia de textil, pues hay 12 o 13 empleados, pues ahí se nota. O sea, si hay una persona que falta, hay un turno que se queda a medio cubrir o sin cubrir, y entonces a los compañeros se les duplica el trabajo o a lo mejor ni llega. En el restaurante pasa igual, y en las empresas en las que he trabajado por cuenta ajena, las plantillas eran de 20, 25 personas, pero además con segmentación, cada persona se dedicaba a una cosa, no es que cualquiera pudiera hacer lo del otro. Eso sí ocurre, por ejemplo, en las tiendas o en el restaurante, pero en empresas más especializadas como una empresa promotora, inmobiliaria, no. Entonces, en todas estas, si falta una persona, se nota. Eso hace que la gente sea más responsable. Que sea más responsable. Más responsable porque se nota mucho cuando... Claro. Si tú faltas, se nota, con lo cual solo faltas cuando no hay más remedio. Claro. No sabes que se ve. En una empresa grande o en la administración pública, por ejemplo, pues se puede notar menos, porque no es lo mismo, una persona de 100 es un 1% y una persona de 10 es un 10%. Total. Y en la administración pública, además, pues existe una sobreprotección de los trabajadores que el absentismo, pues muy raramente puede ser motivo de despido. En una empresa privada, si se descubre que el absentismo no está justificado, pues la empresa ya tomará medidas, porque es que si no, claro, tiene un problema grave. Yo entonces tengo que admitir que no he tenido problemas de absentismo graves. Qué bueno. He tenido un personal suficientemente motivado, y el que ha faltado es porque no había más remedio, porque la gente, todos somos humanos y nos ponemos enfermos, yo el primero, o tenemos problemas personales. O sea, no solo se puede faltar por una enfermedad, sino que a veces pues, uno tiene un problema personal y se pide un día o 2 días, por lo que sea. Bueno, la ley ya establece una serie de escenarios en los que existen días de permiso, pero incluso en mis empresas intento ir más allá. Hoy por ti, mañana por mí. Y yo tengo buenos empleados que también, cuando necesita la empresa un poco de ayuda, pues quedarse un rato más o suplir a otro compañero por una necesidad, pues están dispuestos a hacerlo. Pues del mismo modo, cuando esa persona necesita un tiempo para algo, pues se busca la manera de que lo tenga. Claro. No solo en cuanto a faltas al trabajo, sino en la programación de las vacaciones, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues intentamos. Somos lo suficientemente pequeños como para tener flexibilidad y buscar el encaje entre lo mejor para el trabajador y para la empresa. Claro. Y con todo este tema de la gestión de empleados y de plantilla, ¿cuáles son las cosas que quizás se puede hacer más difícil a la hora de gestionar la plantilla? Aparte de ese absentismo que puedas tener, ¿no?, en la plantilla. Es decir, a lo mejor, pues no sé, la hora de contratación, encontrar el perfil adecuado, ¿no?, para ese puesto. Pues, hablando de mi experiencia, a ver, hay un sector en el que, en concreto en la provincia de Málaga, que es el sector de la hostelería, no es fácil encontrar una plantilla estable y con la formación y la motivación suficiente, porque es un sector que está, digamos, sobrecalentado. Hay demanda de empleo fuerte y la oferta no es tan amplia, porque, bueno, pues porque hay trabajo y también porque hay mucha gente que es un sector que tiene cierta... es duro, o sea, no es un sector duro. Es desagradable, no trabajan cuando te están descansando. Exacto, trabajas los fines de semana y en vacaciones, cuando todo el mundo descansa, estás de cara al público. Sacrificado, sí. Y está, pues, tiene cierto trabajo físico también. Entonces, pues es sacrificado. Los salarios son normales, pero tampoco son salarios altos, son salarios medios. Entonces hay una rotación de personal importante y eso para mí ha sido una fuente de inquietud y de preocupaciones, pues porque, como decía antes, son empresas pequeñas y si te falta una persona lo notas. Si te faltan 2, es que a lo mejor ya no puedes ni abrir la persiana. Claro. Entonces, y tienes que abrirla. Totalmente. Entonces, pues hay que hacer esos equilibrios. Es muy importante seleccionar bien al personal, pero no solo eso, o sea, luego motivarlo y tener unas condiciones de mercado suficientes como para que la plantilla sea estable y no se vayan a la competencia, y sobre todo cuidar a los buenos. Tienes gente buena, cuidarla. Y bueno, puedo decir que hemos tenido altibajos en eso. Yo creo que ahora estamos en una situación muy estable y muy buena, tengo un equipo fenomenal, pero ha habido momentos de tensión en el que cuando llegaba la temporada alta, pues necesitabas
6 empleados y te encontrabas con que tenías con 4 y publicabas una oferta y no encontrabas gente con el perfil que necesitabas. Ahí pasó problemas. Sin embargo, curiosamente, en el comercio textil debe ser, no sé, el perfil de empleados, las condiciones, y no se gana más, se gana menos, pero quizá el trabajo sea un poquito más cómodo, y no hay esa rotación que hay en la hostelería. Claro. Y luego en la empresa promotora, pues ahí los perfiles son muy cualificados, entonces es otro escenario distinto. Ahí hablamos ya de perfiles muy técnicos, pues arquitectos, aparejadores, gente financiera, marketing, comerciales. Entonces son perfiles donde lo difícil es la selección y la adaptación al puesto, digamos, de esos perfiles. Pero si consigues eso, pues manteniendo unas condiciones de mercado, que eso también es algo sobre lo que hay que estar, porque el sector promotor tiene muchos ciclos altos y bajos, y entonces eso hace que los salarios también cambien mucho, y se trata de no sobrepagar en épocas de vacas flacas, que la empresa lo pasa mal, y yo he vivido 2 o 3 crisis inmobiliarias, y tampoco pagar menos cuando las cosas van bien, porque entonces la gente está insatisfecha y también se puede acabar yendo. Claro.